Y ya que la Biblia es la palabra de Dios, así como Dios tiene sus atributos, es decir, sus características propias como la soberanía, la justicia, la santidad, el amor, la Biblia, al ser su palabra, al ser lo que Él dice, también tiene sus atributos. La Biblia es, primero que nada, infalible, es decir, que no puede fallar. Falible viene de falla. Infalible es que no puede fallar. No es que no falla, sino que no puede hacerlo. Está como blindada a cualquier tipo de fallas. No puede fallar. El Salmos 19, capítulo 19, versículo 7 dice que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Y como ya sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, que hay evidencias sobreabundantes de que lo es, entonces podemos lo que dice como verdad y como cierto. Bueno, la Biblia dice que la Biblia es perfecta, es infalible, no falla. En segundo lugar, la Biblia es inerrante. Infalible es que no puede fallar, inerrante es que no contiene errores dentro de sí misma. Es decir, que lo que dice es verdad y no se contradice con ningún otro escrito en otra parte de la Biblia. No tiene errores, no se equivoca. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21, dice que la Biblia no fue inspirada o no fue idea de hombres, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. Ok. Ellos escaparon del mal. Bien, no lo encuentro, la verdad es que es rarísimo. Creo que tengo mal anotado el versículo. Bueno, este versículo dice justamente eso. La Biblia fue inspirada no por hombres, no vinieron por idea de hombres, no fue escrita por ellos simplemente, sino que Dios habló por medio del Espíritu Santo a ellos para que escribieran lo que Él quería decir. Por lo tanto, no puede cometer errores, porque Dios fue el que habló lo que está escrito. Algunos piensan que algunas palabras, como no les gusta lo que está escrito, o como no lo entienden, dicen, no, acá el autor, siendo humano, se equivocó. Acá no está hablando Dios, acá está hablando el autor. Y acá se equivocó. Esto no lo podemos tener en cuenta porque esto es un escrito de hombres, no es del Espíritu Santo. No, la palabra misma dice, siendo perfecta, que todo lo que está escrito no fue de hombres, sino de Dios mismo. Entonces es infalible, es inerrante y en tercer lugar es completa. Y esto quiere decir que no le falta ni le sobra nada. A la Biblia, así como la tenemos, los 66 libros que tenemos, 66, está completa. No hay que agregarle nada y no hay que sacarle nada. Esto es 100% la revelación de Dios. Si le sacamos es 99, le falta, si le agregamos es 101 y 101% no existe. 100% la palabra de Dios y es lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis, el último capítulo, 22, versículos 18 y 19, dice, tenga cuidado todo el que escuche las palabras de la profecía de este libro, es decir, la Biblia, a quien le añada algo, Dios le añadirá a él las plagas escritas en este libro. Si alguien le quita algo a las palabras de la profecía de este libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que nombran aquí. La Biblia está, así como está completa y nadie puede ni agregarle ni sacarle nada al mensaje. Fíjense cómo esto apunta a lo que veíamos de las evidencias externas. Como no se puede agregar ni se conservó el mensaje a lo largo de la historia tal cual está. Dios mismo obró para que ese mensaje se conserve, porque no se puede ni sacar ni agregar, porque está completa. En cuarto lugar, la Biblia es autoritativa. Es decir, la Biblia
manda. Y esto es algo lógico, ya que Dios es el Rey soberano. La Biblia es lo que el Rey soberano dice, por lo tanto la Biblia tiene la autoridad de ese Rey. La Biblia es la autoridad máxima del creyente en la tierra. De Dios, Él es siendo invisible. De Dios lo que tenemos visible y palpable es lo que está escrito. Y si no nos arrodillamos ante la Biblia, ante las palabras de la Biblia, si no nos sometemos a lo que está escrito en la Biblia, no nos estamos sometiendo a Dios. Si nos revelamos a la Biblia, nos estamos revelando a Dios mismo, al Rey mismo. Si vamos a Lucas capítulo 16, versículo 20, leemos: Lucas 16, 17. Sin embargo, es más fácil que el cielo y la tierra se acaben que cambiar una sola tilde de la ley. En la Valera dice que pasen una sola tilde, o que se cambie, que se frustre. Es decir, es más fácil que el cielo y la tierra se frustren, que cambien, que pasen, a que se frustre una tilde de la ley. Es decir, a que no se cumpla una tilde de la ley. De hecho, la Biblia de las Américas dice eso. Dice, es más fácil que pase la tierra y el cielo a que deje de cumplirse un ápice de la ley. Es decir, lo que está escrito se cumple. Se puede destruir la tierra, se puede destruir el cielo, podemos nosotros mismos ser destruidos, pero lo que está escrito se va a cumplir hasta la última tilde, hasta la última jota, hasta la última coma. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es autoritativa. Lo que dice, se cumple. En quinto lugar, la Biblia es suficiente. Es decir, para cumplir el propósito, para tener los efectos que vimos que tiene en las evidencias internas, no necesita nada extra. No necesita nuevas revelaciones, no necesita de personas, no necesita de otros libros, no necesita de ningún artilugio, no necesita fiestas, luces, sonidos, no necesita absolutamente nada. La Biblia en sí misma es suficiente para cumplir el propósito por el cual Dios la dejó. Este libro, así como está, es todo lo que necesitamos, todo lo que el ser humano necesita para ser salvo y para vivir en santidad. Y esto es lo que dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido, que toda la Biblia es inspirada por Dios, todas las escrituras son inspiradas por Dios. Y lo voy a leer en la PDT. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. No necesitamos más nada. La Biblia es útil, es suficiente para hacer todo esto. Y si leemos el versículo anterior, que es el versículo 15, dice Pablo a Timoteo: desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio, y esta sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe de Jesucristo. Fíjense cómo está todo. En 3 versículos está absolutamente todo. Al que no es salvo, lee las escrituras y esas escrituras le dan la sabiduría para ser salvo. Y una vez siendo salvo, bueno, las escrituras te sirven para mantenerte viviendo y estar listo y completamente capacitado para toda buena obra. Pablo acá no dice utilizar otros libros, no dice preguntarle a alguien, no dice absolutamente más nada que la Biblia. Es útil, es suficiente y no necesitamos más nada. Entonces la Biblia evidentemente es la palabra de Dios. Tiene sus atributos, es infalible, es inerrante, es completa, es autoritativa y es suficiente. Y todo esto es necesario tenerlo en cuenta
ahora que estamos hablando de los medios de la gracia y nombrando la palabra como medio de gracia, para que tengamos ese ánimo de leerlo, para que cuando agarremos la Biblia recordemos todo esto y sepamos qué es lo que tenemos en la mano. Porque no es un libro cualquiera, un libro más de la biblioteca como tienen algunos que, bueno, cuando tengo ganas lo leo. Es Dios mismo hablando, dando su mensaje para salvar y para santificar, para salvar al perdido y para santificar al salvo. Recordemos todas estas cosas a la hora de tener la Biblia en nuestras manos o de no tenerla. Nadie más tiene esta sabiduría al alcance de sus manos, solamente nosotros que tenemos su espíritu en nosotros. Y si leemos, y si tomamos la Biblia y leemos y la meditamos y la estudiamos, Dios va a derramar su gracia sobre nosotros por medio de ella. ¿Y qué va a ocurrir en nosotros cuando leemos? Bueno, si vamos al Salmo 119, vamos a ver unos cuantos versículos que hacen o que nos muestran, que nos enseñan, que nos dicen claramente qué es lo que ocurre con aquellos que leen la Biblia, o qué es lo que hace la Biblia, la palabra de Dios, en los que la leen. Salmo 119, vamos a leer 8 versículos. 11. Memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. ¿Qué hace la palabra de Dios? Evita que peques. Cuanto más palabra, cuanto más escrituras, cuanto más Biblia haya en tu boca, cuanto más leas, medites, estudies y entiendas, menos vas a pecar. Y cuanto menos peques, más cerca de Dios vas a estar, porque Él odia el pecado. Él no permite de ninguna manera que el pecado se le acerque. Y tampoco puede acercarse, porque cualquiera que se acerque con pecado es destruido. Nadie puede acercarse a Dios, nadie lo puede ver y salir vivo. Pero la palabra te ayuda a acercarte a Él manteniéndote lejos del pecado. Memorizo tus enseñanzas, las guardo, las tengo en cuenta todos los días de mi vida para no pecar contra ti.